Pepe Aguilar. Para la mayoría, ese nombre es sinónimo de una dinastía, ¿no? Del charro moderno, de una carrera que parece de teflón, impecable. Sí, sí, total. Pero hoy, esa imagen de pilar de la música mexicana está en el centro de un huracán, y lo increíble es que el viento sopla desde adentro, de su propia casa. Así es. Su equipo de toda la vida, la gente que cargaba sus guitarras y planeaba sus giras, lo acusa de traición y de algo, pues, bastante feo, incumplimiento de contrato. Así es, y el escándalo es, mayúsculo. Para entender el tamaño de la bronca, nos metimos a fondo en un reportaje que ha estado siguiendo el caso con lupa, rascándole a los rumores, a las demandas formales y a todo el borlote que se armó en medios y en redes. Claro, y aquí la misión es clara. Vamos a desentrañar qué hay detrás de esta demanda millonaria. Porque no es solo un pleito de lana, es una grieta en el mismísimo legado de los Aguilar. Y nos dice mucho de cómo se mueve el poder en la industria musical. Fascinante. Ok, entonces vamos a desempacar esto, porque suena a que hay mucho más que un simple desacuerdo laboral. ¿Cómo es que una figura que ha controlado su imagen con una precisión de cirujano termina en medio de una tormenta así? Pues todo apunta a un punto de quiebre muy, muy específico. La monumental gira Jaripeo Sin Fronteras. Exacto. Pero ojo, es clave entender que Jaripeo Sin Fronteras no era una gira más. Era el proyecto que consolidaba el traspaso del legado de don Antonio Aguilar a la nueva generación, a Ángela y Leonardo. El simbolismo era brutal. Brutal. Y en ese proyecto, Pepe no era solo el artista que salía a cantar. Era el productor ejecutivo, el mandamás, tenía control absoluto sobre el presupuesto, las contrataciones. Cada centavo. Y es justo ahí, en la cima de su poder, donde decide hacer lo que se llamó una reorganización de su equipo, supuestamente para optimizar costos. Ahí es donde la bomba estalla. Claro, porque no estamos hablando de empleados nuevos o gente de paso. Algunos de sus colaboradores llevaban más de 8 años con él. 8 años. Incluso hay gente que lo acompañaba desde los tiempos en que todavía cantaba con su papá. Es que eso ya no es un equipo de trabajo, es casi familia. Y de repente, esta familia empieza a notar cosas raras. Salieron a la luz, hablan de modificación de acuerdos verbales sin previo aviso, de una reducción unilateral de comisiones, de bonos por presentaciones internacionales que nomás no llegaban. Incluso problemas con los viáticos. Hasta eso. Y lo interesante aquí es el factor psicológico. Al principio nadie dijo nada. Se lo guardaron. Había un respeto, casi una reverencia por la figura de Pepe Aguilar. Es el patrón, es el pilar de la dinastía. Claro, ¿cómo te le vas a poner enfrente? Me imagino que pensaron, seguro es un malentendido, ya se arreglará. Exacto. Pero el respeto no paga las cuentas. Y el descontento fue creciendo como una bola de nieve. ¿En qué momento se rompe el dique y alguien dice, hasta aquí? El punto de no retorno fue cuando uno de los exmiembros más antiguos, harto de esperar, formalizó una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El cargo, incumplimiento de obligaciones contractuales. Y de ahí se vino la cascada. Totalmente. Lo que empezó como una queja individual, rápidamente escaló. Otros se sumaron y de repente ya no era una queja, era una demanda colectiva y millonaria. Y ahí es donde el pleito dejó de ser de lana para convertirse en un drama de traición que, mediáticamente, es mucho más potente. Totalmente. Porque no es lo mismo me debes dinero que me traicionaste. Y hablando de narrativas, la reacción de la familia Aguilar ha sido una clase magistral de control de daños, pero con un estilo muy, muy particular. Sí, entre el silencio y los mensajes crípticos. Exacto. En lugar de un comunicado de abogados, lo primero que hace Pepe es otra cosa. Sí. Suelta una frase en redes sociales que fue como echarle gasolina al fuego. A veces la traición no viene de los enemigos, sino de quienes menos lo esperas. ¡Boom! Durísimo. Sin decir nombres, sin admitir nada, se posiciona como la víctima. Fue una jugada de ajedrez en la era digital. En un instante, generó miles de comentarios y partió a su público en dos. Los que lo defendían a muerte y los que decían, a ver, aquí algo huele mal. Y los hijos, como buenos herederos del imperio, siguieron la línea, pero cada uno con su propio toque.
Me sorprende lo de Ángela. Con lo activa que es en redes, con esa imagen de estar siempre conectada, de verdad ha logrado un silencio total. Es que está cañón. Sí, nadie de la prensa la ha podido acorralar para sacarle una declaración. Eso requiere una disciplina de hierro. Es que lo de Ángela es una estrategia de marca personal muy calculada. Ella está en pleno ascenso meteórico. Cualquier paso en falso puede costarle millones. Su equipo sabe que si se mete en el pleito de su papá, mancha su propia imagen. Su propia marca, claro. Así que la orden es clara: silencio absoluto, sonrisa y a hablar solo del nuevo sencillo. Protege su carrera y, de paso, a la familia. Es la princesa del castillo y no se puede permitir que el lodo la salpique. Ok, tiene sentido. ¿Y Leonardo, el hijo, qué papel jugó? Leonardo fue un poco más vocal, pero igual de críptico. Publicó una historia en Instagram con una frase: en tiempos difíciles, el silencio también habla. Órale. Es genial, porque no dice nada y lo dice todo. Es un cierre de filas. Es el hijo leal que apoya al padre sin tener que meterse en los detalles del pleito. Es un mensaje para el público: somos los Aguilares y estamos unidos contra el mundo. Y finalmente, cuando ya no pudieron evitarlo más, llegó el comunicado oficial. Cortito, frío, casi un telegrama. Si conectamos todos los puntos, vemos una estrategia de búnker muy definida. Totalmente. El silencio de Ángela, el mensaje de apoyo de Leonardo, la indirecta de Pepe y el comunicado escueto. Todo está diseñado para controlar la narrativa antes de que el proceso judicial avance. Evitan dar declaraciones que puedan ser usadas en su contra. Exacto. Y mientras tanto, moldean la percepción pública. En este negocio, a veces la percepción es más importante que los hechos, y ellos lo saben perfectamente. Claro. Y mientras los Aguilar construían su fortaleza de silencio, afuera el circo mediático se montó con 3 pistas. Programas como Sale el Sol o Ventaneando, que viven de esto, le dedicaron segmentos completos, mesas de análisis. Se volvió el tema de la semana. Totalmente. Y es que les dieron material de sobra. De repente empezaron a filtrarse supuestos documentos financieros, que si eran de verdad o no, a esas alturas ¿a quién le importa? El chiste es que ya estaban en la tele. Claro, el daño ya estaba hecho. Mostraban cifras y movimientos de las giras que, según los presentadores, no cuadraban con los reportes oficiales. Y luego, el rumor de una supuesta conversación privada donde Pepe habría intentado negociar un acuerdo amistoso para evitar el escándalo, pero su oferta fue rechazada. ¡Wow! Eso alimentó la idea de que los demandantes se sentían muy seguros de su caso. Muchísimo. Ok, hasta aquí parece un conflicto laboral que se salió de control y se volvió mediático. Pero aquí es donde la historia se pone como de telenovela, porque empiezan a surgir teorías alternativas. Exacto. El guión se complica. La primera gran teoría que soltaron algunos analistas de la industria es que esto era un ataque orquestado por la competencia. Ándale. Que no era casualidad que el escándalo explotara justo cuando la marca Aguilar estaba en uno de sus mejores momentos comerciales. En el género regional, que es hipercompetitivo, un golpe bajo para desprestigiar a un artista no es algo, sacado de la ciencia ficción, ¿eh? Es una jugada sucia pero plausible, una especie de fuego enemigo disfrazado. ¿Qué otra versión empezó a circular? La otra versión es menos sexy pero quizá más realista, que la bronca no era con los trabajadores de abajo, sino con los de arriba. Con inversionistas. Exacto. La teoría dice que la famosa traición de la que hablaba Pepe no era hacia su equipo, sino de parte de algunos inversionistas de las giras internacionales que se sintieron desplazados en la repartición de las ganancias. ¡Wow! Eso le da un giro completamente diferente. Ya es una guerra de tiburones. Una lucha de poder empresarial con mucha lana en juego. Y para echarle más leña al fuego, de la nada aparece el nombre de Cristian Nodal en todo este enredo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se metió él en la conversación? Esa fue la cereza del pastel mediático. Nodal, en una entrevista, soltó unos comentarios muy ambiguos sobre el verdadero rostro del poder en la música mexicana y cómo algunas familias controlan la industria. Nunca dijo el apellido Aguilar, pero no tuvo que hacerlo. La prensa inmediatamente conectó los puntos y lo vendió como una crítica velada, un disparo directo a la dinastía.
De repente, el pleito de Pepe ya no era solo suyo, se convirtió en el símbolo de una supuesta guerra de clanes. Entre la vieja guarda, los Aguilar, y la nueva ola de poder representada por Nodal. Un drama perfecto para la tele. Perfecto. Ok, muchas teorías, mucho drama, pero al final del día, esto le está costando lana a Pepe Aguilar. Hay consecuencias reales y tangibles más allá de los titulares. Definitivamente. El impacto fue inmediato. El reportaje que analizamos señala que al menos 2 marcas de ropa y una importante marca de bebidas pusieron en pausa sus acuerdos de patrocinio con Pepe. Y no son marcas cualquiera, ¿verdad? Para nada. Estamos hablando de las que visten al charro moderno, las que venden el estilo de vida Aguilar. Es un golpe directo a su imagen de marca y por supuesto a su cartera. Nadie quiere su logo junto a la palabra demanda. O traición. Y me imagino que el daño no se quedó solo en México. Un escándalo así cruza fronteras rápido. Rapidísimo. Medios como Univisión, Telemundo y hasta Billboard Latino le dieron una cobertura enorme. Y esto es crítico, porque el mercado estadounidense es donde está el dinero grande para las giras. Claro. Que tu imagen se vea manchada allá donde tienes un público mexicoamericano muy leal, pero también muy conectado con las noticias, es un problema serio. El mayor riesgo es el daño reputacional a largo plazo. O sea, aunque gane el caso en los tribunales. Exacto. Aunque gane, la duda sobre su ética como patrón y su lealtad ya quedó sembrada. Y en este negocio, la duda puede ser más tóxica que una sentencia en contra. Es increíble ver las redes sociales. Se desató una verdadera guerra digital. O es el rey intocable al que le pusieron una trampa, o es un patrón explotador. No parece haber punto medio. No, para nada. Pero en los conciertos, en el cara a cara con su gente, la historia es completamente diferente, ¿no? Totalmente distinta. El apoyo en vivo ha sido abrumador. Hay una anécdota de un concierto en Texas, justo en el pico del escándalo. Al terminar una canción, el público le dio una ovación de varios minutos. ¡Wow! Pepe, visiblemente emocionado, se acercó al micrófono y dijo: "El cariño del público es más fuerte que cualquier mentira". Y esa frase se convirtió en su bandera, ¿no? En su declaración no oficial de inocencia, totalmente. Y funciona porque, para el fan de Hueso Colorado, un ataque a su ídolo es un ataque personal. Este tipo de crisis, paradójicamente, puede hacer que tu base de seguidores se vuelva todavía más leal. Y en medio de todo este ruido, ¿qué hay de sus colegas? ¿Alguien salió a defenderlo o todos se escondieron bajo las piedras? La mayoría aplicó la de calladito me veo más bonito, lo cual es típico. Pero hubo gestos muy significativos. El más potente fue el de Alejandro Fernández. El potrillo. El mismísimo. Subió una foto a sus redes con Pepe de un encuentro casual, con un mensaje corto pero directo. Los verdaderos siempre se mantienen firmes. Órale. Y que lo diga Alejandro Fernández no es cualquier cosa. No. Es un príncipe de otra dinastía dándole el espaldarazo público a otro. En el código no escrito del regional mexicano, esos gestos pesan oro. Es un mensaje de poder a poder. Claro. Y bueno, más allá de la reputación de un solo artista, este caso ya está dejando una huella en toda la industria. Se ha convertido en un referente, en un caso de estudio. ¿El caso Aguilar? Sí, el caso Aguilar ya se convirtió en una especie de fantasma en las oficinas de management. Ahora todo el mundo está revisando contratos con lupa, asegurándose de que todo esté por escrito. Nadie quiere que sus trapitos sucios terminen ventilados en horario estelar. Podría marcar un antes y un después. Definitivamente. En cómo se manejan las relaciones laborales, que a menudo son muy informales en el regional mexicano. Entonces, para ir cerrando, lo que empezó como un pleito por comisiones y contratos en una oficina se transformó en este monstruo mediático que nos obligó a hablar de lealtad, de poder, de la ética que hay, o no hay, en la cima del éxito. Exacto. Y aunque el proceso legal todavía tiene un largo camino por delante, la estrategia de Pepe de no confrontar directamente, de responder con trabajo y de refugiarse en el cariño masivo de sus conciertos, pues parece estarle funcionando. Está logrando capear el temporal. Y aquí pasa algo muy curioso. Este escándalo, que buscaba manchar su imagen, podría estar humanizándolo. La gente que lo veía como una figura de mármol, intocable, perfecta, ahora lo ve como alguien que enfrenta batallas, que es vulnerable, que sangra. Y eso, a veces, conecta más. La fuente original que analizamos cierra con la pregunta de ¿quién traicionó a quién?
Pero después de todo este recorrido, quizá la pregunta de fondo es otra, ¿no? Más complicada. Definitivamente. La pregunta que este caso deja flotando en el aire es mucho más profunda. En una industria como la música mexicana, donde los lazos profesionales se construyen sobre una lealtad que se vende como si fuera familiar, donde tu equipo es tu gente, Ajá. ¿es posible tomar decisiones de negocio frías y duras como una reorganización para cortar gastos sin que se perciba como una traición personal? ¿Puede un legado tan poderoso como el de los Aguilar, construido sobre la imagen del honor y la palabra, sobrevivir a la percepción de deslealtad sin importar lo que al final dicte un juez? Esa es la verdadera cuestión.